largo plazo y su funcionamiento en la educación. La memoria a largo plazo es el sistema que nos permite almacenar información días, años o incluso toda la vida. Se divide en dos grandes categorías: memoria explícita o relacional y memoria implícita, cada una con diferentes funciones y aplicaciones al aprendizaje. Aprendizaje y memoria explícita. Relacional. Este tipo de memoria es consciente y depende del hipocampo y el lóbulo temporal. Nos permite recordar eventos, lugares y conocimientos generales. Memoria espacial. Permite recordar y navegar en entornos físicos y virtuales. Un ejemplo puede ser un estudiante que trata de recordar cómo llegar a su salón de química, por ejemplo, en toda la estructura de la escuela. Por ejemplo, en historia, hay alumnos que pueden utilizar mapas para poder recordar eventos históricos. La memoria episódica. Almacena conocimientos generales sobre el mundo, hechos o conceptos. Por ejemplo, un alumno puede recordar las tablas de multiplicar con base en la memorización. Otro ejemplo puede ser, en una clase de matemáticas, el docente puede reforzar pequeños conceptos antes de empezar con un nuevo tema. Esto para que le ayude a mejorar. La aplicación en sí de la memoria explícita es fundamental en la enseñanza tradicional. Se puede reforzar con estrategias como narraciones, mapas mentales o actividades de asociación. El aprendizaje y la memoria implícita. Este tipo de memoria funciona sin necesidad de recuerdo consciente y está relacionado con hábitos y habilidades automáticas. La memoria procedimental. La memoria procedimental es un tipo de memoria implícita que ocurre o que permite aprender y recordar habilidades motoras y cognitivas sin esfuerzo consciente. Se activa de manera automática y después de suficiente práctica o de repetición. La característica de esta memoria procesal, ¿sí?, vendría siendo que se adquiere a través de la repetición, no requiere un recuerdo consciente, como basado por emoción, y una vez aprendido se realiza automáticamente. Está relacionado con habilidades motoras y cognitivas. Depende de estructuras cerebrales como los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora. El ejemplo de la memoria procesal en la educación sería este. Habilidades motoras. Escribir una mano sin pensar en cada trazo. Usar un teclado sin ver las teclas. Resolver operaciones matemáticas básicas de manera automática. Esto quiere decir que simplemente con un vistazo una persona ya puede saber el resultado sin necesidad de hacer el proceso de la operación. Habilidades cognitivas. Leer de forma fluida sin tener que analizar cada palabra. Aplicar reglas gramaticales al hablar o escribir sin pensar en ellas. Resolver problemas matemáticos usando fórmulas aprendidas de memoria. En un aula o en un salón de clases, un estudiante al principio debe concentrarse en cada paso para dividir números, pero en la práctica lo hace casi sin esfuerzo y lo hace consciente. Priming o facilitación o preactivación. El priming es un fenómeno de la memoria implícita en la que la exposición previa a estímulos influye en la respuesta a estímulos posteriores, incluso sin que la persona sea consciente de ello. Una característica del priming es un proceso inconsciente. Se activa por la exposición repetida a un estímulo. Mejora la rapidez o precisión en la identificación de información. Está relacionada con estructuras cerebrales como la corteza cerebral y los ganglios basales. Por ejemplo, los tipos de este tipo de memoria sería el perceptual. Se basa en la forma o apariencia de los estímulos. Por ejemplo, si ves la palabra elefante,
varias veces, más tarde reconocerás rápido la palabra, sin necesidad de leerla y sin necesidad de entender el contexto. El apartado semántico se basa en el significado de los estímulos. Por ejemplo, si escuchas la palabra doctor, puedes reconocer o asimilar palabras como enfermera, o hospital, o camillero. El conceptual se relaciona con ideas o conceptos previamente activos. Por ejemplo, si estudias sobre la Revolución Francesa y luego se preguntan sobre los cambios sociales. Es más probable que piensen en la igualdad, en los derechos humanos, sin darse cuenta de la conexión. Por ejemplo, esto lo relaciono yo como maestro de historia, como el aprendizaje por conceptos, que es más fácil que aprendan un concepto y ellos ya relacionen la idea en general. El apartado afectivo o emocional ocurre cuando este estímulo previo influye en la respuesta emocional a un estímulo posterior. Un ejemplo, si una canción te trae recuerdos felices, cuando la escuchas en el futuro, te sentirás bien sin saber exactamente el por qué. Esto lo relacionamos con la memoria que tenemos con las emociones y obviamente nos hace recordar que esa canción nos hacía sentir bien, pero no podemos recordar completamente el recuerdo, por así decirlo. La aplicación del priming en la educación sería la siguiente: mejorar la comprensión y la retención de la información. Sin antes de leer un texto de biología sobre una muestra de imágenes de las células, los alumnos reconocerían más rápido los términos. Facilitar el aprendizaje de nuevos conceptos. Exponer a los estudiantes a palabras clave antes de una lección ayuda a que se conecte más rápido con la información nueva, como por conceptos. Y usar el priming en la enseñanza de idiomas. Si un estudiante escucha frecuentemente una palabra, casa, auto, será más fácil para identificar palabras relacionadas como puerta, ventana o llantas. Otra parte es el fortalecimiento de hábitos positivos en el aula. Un maestro que repite frases como hagamos nuestro mejor ejemplo, o bien hecho, o esperemos tener un buen día, antes de cada clase o antes de un examen, puede generar en los alumnos una actitud positiva, que ganen confianza y que no se genere un estado de estrés. El PRIGME en sí es una herramienta poderosa en la educación porque ayuda a los estudiantes a procesar y recordar información de manera eficiente, más fácil, basado por los conceptos, las emociones, y al diseñar estrategias enseña que incluyan la exposición previa a conceptos clave. El profesor puede mejorar la velocidad y la precisión con la que los alumnos van aprendiendo, ya sea él que lo vaya moderando en una manera más funcional. Ya por terminar, si bien el apartado metodológico nos dice que facilita la planeación de actividades según el tipo de memoria que está involucrada, esto previamente al que el docente haya visto o haya generado una visión o una estructura de lo que es su grupo. Con ello, ya puede el docente seleccionar qué metodologías podría utilizar de acuerdo al estatus del grupo. Quiere decir como identidad grupal. Del apartado didáctico permite diseñar estrategias que potencian la relación y recuperación de la información. Esto como una metodología de práctica, como por ejemplo los exámenes o las exposiciones. Desde el ámbito pedagógico, la mejora de la enseñanza adaptada a los contenidos o a la forma de lo que los estudiantes lo procesan y recuerdan esta información. Desde el formativo, ayuda a desarrollar habilidades prácticas y cognitivas en los alumnos que aplicarán a lo largo de su vida. Quiere decir, como el aprendizaje significativo que habla sobre la nueva escuela mexicana. De hecho, toda la idea de la escuela mexicana habla justamente sobre esto, en bajar los contenidos del aula y llevarlos a la vida diaria. Con esto termino mi video.
de la primera parte.